Estamos de vuelta en el Encuentro por la Justicia 2021. Lo que sigue a continuación es el segundo diálogo, titulado Las problemáticas en la impartición de justicia. Agradecemos la distinguida participación de las siguientes personas expertas. Maestro Fabio Valdés Benzazón, fundador y director del Centro de Asesoría y Capacitación en el Sistema Acusatorio. Maestra Gabriela Ortiz Quintero, representante de la Red Impulsora de la Reforma Penal. Doctora Mara Gómez Pérez, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa. Maestro Alejandro Santos Díaz, representante de la Red Impulsora de la Reforma Penal. Licenciada Paulina Telles Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación Federal. Una breve semblanza curricular estará disponible en la plataforma de este evento. La repito para los que se acaban de conectar: www.encuentroporlajusticia.com.mx. También les recuerdo que las preguntas y comentarios son bienvenidos. Entonces, por favor, participen con total confianza. Adelante, por favor. ¿No? Muy bien, vamos a comenzar con el maestro Fabio Valdés Benzazón en su primera participación de 10 minutos. Adelante, mi estimado Fabio. Gracias, muy amable, gracias. Y es un gustazo estar con ustedes, a personas que quiero mucho y les aprendo mucho. A la doctora Mara Gómez siempre se le aprende algo, además de que la quiero, la respeto muchísimo. Alex, no se diga. Gabriela Ortiz, por supuesto que también, Gaby. A la compañera Paulina Telles también le envío un abrazo y mi agradecimiento. Yendo rapidísimo, tratando de ir rapidísimo, voy a plantear lo siguiente, que no es que mi perrito está ladrando, es otra razón, otra cuestión. La cuestión es la siguiente. Me parece que se ha llegado a un punto en el que la transformación y la producción constante de normas, ya sea haciendo modificaciones a los cuerpos normativos y en algunos casos proponiendo o creando nuevas leyes, nos ha llevado la delantera, es decir, va de forma rítmica, va mucho más rápido la producción de las leyes que la comprensión de las mismas, para acabar prontísimo. Y esto, pues en el mundo de la práctica se traduce en un problema serio. No solo porque las personas ya tienen miedo en imaginarse que se va a modificar algo cuando no han terminado de comprender una cosa, sino por un fenómeno probablemente más sencillo. De los muchos sistemas de interpretación de la norma, probablemente una que interesa bastante es la interpretación sistémica de la norma, que nos haría ver a los cuerpos normativos en una visión, digamos, compleja, amplia, no solo respecto de la armonización de sus preceptos, o sea, con ese cuerpo normativo, sino en algunos casos su vinculación con otros cuerpos normativos. De manera que cada que yo modifico algo, se puede generar un efecto dominó, o sea, un impacto en otros preceptos que quizá no logré concebir. En particular, por ahora, refiriéndome específicamente al Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, específicamente al sistema acusatorio de corte adversarial en materia penal, específicamente, pues la columna vertebral sería el Código Nacional, ¿no? Yo no tengo empacho en decirles que no estoy enamorado de ese cuerpo normativo, ¿no? No es que no pudiéramos hacer una discusión de algunos preceptos que probablemente no fueron bien logrados, que algunos francamente son atávicos, ¿no? Es decir, son reminiscencias del sistema que se pretendía abandonar. Puedo decir cuáles, si se interesa eso. Pero en donde quiero enfocarme en lo particular es la filigrana, el detalle fino, en el que me parece que vale la pena centrarse también, es en la comprensión cabal de ese cuerpo normativo, y después ya veríamos si se tendrían que hacer ajustes, ¿no? ¿Y cuáles son los ajustes? Estoy viendo básicamente, en síntesis, que es, no me lo imaginé yo honestamente en otro entonces,
pero que es mucho más fácil cambiar y producir leyes que modificar el pensamiento, ¿no? El sistema acusatorio debe de entenderse, no solo regularse. Cuando se aplica estos cuerpos normativos debe de ser bajo una concepción o racionalidad jurídica diversa. Y en mi opinión, no sucede así. Es básicamente la historia. En algunos casos es muy evidente. Me voy a referir a dos, probablemente para respetar absolutamente el tiempo, pero bueno, seguramente se podrán incluir algunos otros bajo un rubro genérico que tiene que ver con la interpretación, digamos, de ciertos preceptos normativos. Uno de los más interesantes viene siendo, en mi opinión, y para el tema, es decir, este tema que está íntimamente relacionado con la función jurisdiccional, es el tema de valoración de la prueba, ¿no? Previamente pasa por un matiz, de admisión o exclusión de elementos probatorios, y algunos elementos que pueden excluir la admisión también inciden en la valoración. Eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que me parece que está sucediendo? Bueno, me parece que se está aplicando cualquier inobservancia de la ley, específicamente del Código Nacional, incluso sobre actos que no son de naturaleza procesal en estricto sentido, como el capítulo relativo a los actos y técnicas de investigación que no son de naturaleza procesal. Lo voy a decir cuantas veces, digamos, sea necesario, que la relación procesal requiere de una función jurisdiccional también. Si no hay órgano jurisdiccional y al menos una parte que litiga, por ejemplo, pedir una orden de aprehensión, una orden de cateo, no obstante que se está en fase de investigación, pues no hay relación procesal instaurada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Me da a mí la impresión de que los intentos, no siempre buenos, pues ya lo discutimos en una mesa previa, de evolucionar, de transformar la investigación, de profesionalizar la investigación, no solo haciendo un reajuste de roles muy importante, quienes investigan en el campo, el área forense, la policía, quienes construyen argumentos jurídicos para poder intentar, esperemos de forma exitosa, la acción penal, en este caso los fiscales, ¿no? Y lo que sucede es que a veces la barrera se encuentra en la función jurisdiccional. Entonces es interesante porque uno dice es que no saben investigar, pero por otro lado, no sé si sabemos recibir la información. Esto lo platico rapidísimo. Se incluyeron elementos que en mi opinión se les ha dado hasta hoy, mayor importancia de la que tienen. Conozco con rostro y nombre a mi compañero, que no mencionaré por razones obvias, que insistió en que en el Código Nacional se incluyese una nueva definición muy aparte de lo que era la teoría general de la prueba, para referirse a la información que las y los juzgadores toman en consideración para sustanciar sus decisiones, cualquiera que ésta sea, cualquiera. Y esta fue una nueva clasificación, dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿no? Y entonces ahí eruditos y eruditas tratan de marcar una diferenciación muy de fondo. La cosa es muy sencilla. Hay información que sirve para tomar decisiones distintas al juicio, y la regla general es que esa información no puede reproducirse para ser tomada en juicio. Es así de sencillo, por Dios santo. Es información. Información. Si se le quiere decir dato, medio, prueba, y entonces, pobre de aquel juez o jueza que diga, en función a la prueba, vinculo a proceso, le van a decir, eres un ignorante. Es dato de prueba, dato. Cambia mucho, ¿no? Bueno. No obstante que, por poner un ejemplo, una serie fotográfica en una vinculación del imputado a proceso será considerada un dato de prueba y en juicio será considerada una prueba, ¿no? Lo mismito. Y ambas, en realidad, lo correcto es que el órgano jurisdiccional las vea, en un caso y en otro. Sé que hay matices diferenciadores, por supuesto. La inmediación como un principio fundamental, independientemente de lo que diga la Constitución,
y que sostengan que se aplican en todas las etapas, lo cierto es que es la esencia del juicio, nada más del juicio. Y en otros casos, a veces la inmediación está temperada o francamente extinta. Verbigracia, en un IPH, yo no tengo al policía frente a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay inmediación, porque un fiscal no es la fuente de información. Pero bueno, cosas como estas nos han llevado a que al final cualquier desafío, vamos, incumplimiento, inobservancia de un precepto normativo, sobre todo en este capítulo, se traduzca en ocasiones en un motivo de exclusión probatoria o en ocasiones en un motivo para negar valor a la prueba. Y me parece que estar buscando un ajuste necesariamente en el Código Nacional es como seguir creyendo que todas las cosas deben estar reguladas. No. A ver, el cuerpo normativo te marca pautas sobre las que hay cierta flexibilidad y uno debe de hacer el esfuerzo de comprenderlas, más o menos ad hoc a la noción de un sistema acusatorio. Por citar un ejemplo, hay muchos. No hay cadena de custodia. Ya hubo quienes respecto de una evidencia o prueba material. Ya hay quienes no la han aceptado y la excluyen porque dicen que el déficit de la cadena de custodia, bueno, se traduce en algo que lo equiparan, por ejemplo, a la ilicitud, ¿no? No obstante que en todo sentido, la ausencia, en todo caso, la ausencia de cadena de custodia, bueno, sería una ilegalidad. Sí, sería una ilegalidad porque el Código Nacional exige, ¿va? Pero de ahí a que eso implique una violación a un derecho fundamental, bueno, es un poco aberrante. Sin duda, la defensa puede servirse de este déficit de un protocolo de investigación prácticamente, porque eso es, para poder cuestionar la confiabilidad, la fiabilidad de la información. Esto por supuesto que tiene una incidencia en la valoración, ¿no? ¿Sí me explico? Y si esto se llega a plantear en juicio, también hemos visto interpretaciones en el sentido de que no, si no tiene cadena de custodia, entonces no vale nada, cosa que tampoco se puede sostener y puedo poner muchos ejemplos. O bien, insisto, se llega al caso de exclusión, ¿no? Esto además se complica en el mundo de la defensa peor, porque al final van a llegar las cosas a exigirle a un defensor que también traiga ya termino, un minutito. Ya termino entonces. Pues básicamente es eso, solamente una entradita. Gracias. Perfecto, muchas gracias, mi estimado Fabio. Pues entendemos pues que lo que plantea el estimado Fabio son cosas bastante importantes y relevantes en el sentido de que la norma avanza muy rápido, la interpretación y la comprensión de la misma es a paso lento y no hay profundidad para la comprensión de esta. Y esto ha dificultado la aplicación de manera adecuada en los diferentes tribunales, ¿no? Es importante, pues, esto lo que señala el estimado Fabio, y porque, pues, esto también marca el tema de la aplicación de los criterios. Muy bien, pues entonces, ahorita le damos la palabra a nuestra estimada amiga Gabriela Ortiz Quintero, que nos hará su aportación de los primeros 10 minutos. Adelante, Gaby. Muchísimas gracias. Primero quisiera preguntar si se ve la pantalla que estoy compartiendo o no. Sí se ve, Gaby. Ok. Bueno, pues gracias. Antes que nada, pues quisiera saludarles, saludar a todos y todas ustedes, agradecer a Renace esta iniciativa que pues siempre ha sido relevante. Durante muchos años Renace ha organizado este tipo de eventos desde antes de las reformas estatales. Me atrevo a decir que desde hace más de 15 años que está insistiendo y pues con justa necesidad de este tipo de temas. Y bueno, también agradezco y saludo también a mis compañeras y compañeros panelistas. Como podrán ver en pantalla, pues yo lo que voy a abordar es el tema de la prisión preventiva y las medidas cautelares, pues como un subsistema que debe de funcionar a favor, por un lado, de garantizar el debido proceso penal a las personas que están involucradas en un proceso penal y desde luego, pues para garantizar el justo desarrollo
del proceso. Entonces, voy a hacer una presentación muy breve, no voy a abusar del tiempo, voy a tomar mis 10 minutos y primero voy a iniciar mencionando algunos conceptos básicos que siempre es importante, creo, a mi consideración, revisitar el propósito o para qué fueron hechas las medidas cautelares, porque el revisitar este concepto nos ayuda a entender o a comprender el uso que se les da, el abuso también que puede haber sobre estas medidas y del mismo modo también para tomar decisiones sobre lo que debería de hacerse o no debería de hacerse al respecto. Entonces, repasamos pues que las medidas cautelares son herramientas o son instrumentos para salvaguardar el desarrollo del proceso penal. No hay que olvidar el carácter instrumental de estas. También nos sirven para salvaguardar la vida e integridad de la víctima o de los testigos, incluso durante el proceso penal. Están contempladas, deben de estar contempladas en un marco normativo, esto refiere al principio de legalidad de estas medidas, y son jurisdiccionales, es decir, quien debe de imponer estas medidas es un juez, y debe de ser un juez, en este caso en audiencia, por tratarse de un sistema acusatorio y oral. Por otro lado, y que es muy importante entender la regla general que tienen estas medidas o estos instrumentos que deben de ser puestas o deben de ser impuestas de manera excepcional, es decir, solamente cuando sea necesario, cuando sea oportuna la imposición y debe de ser adecuadas, deben de ser proporcionales al riesgo que están neutralizando, ¿no? A mano derecha de la diapositiva pues pueden apreciar todas las, en resumen, las distintas medidas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. No debemos de olvidar que tenemos 14 medidas distintas, las cuales pueden imponerse de manera combinada a excepción de la prisión preventiva, ¿no? Que pues es la medida más restrictiva, es la medida que priva pues de la libertad a las personas. Ahora bien, hablando en términos ahora específicamente de la prisión preventiva, que es un tema que preocupa, que nos ocupa y nos preocupa desde prácticamente que se iniciaron las reformas procesales en México, desde antes de 2008 en las reformas estatales como Chihuahua, Oaxaca, Zacatecas y demás, pues debemos de recordar respecto a la prisión preventiva primero, y retomo que es instrumental, es solamente un mecanismo que salvaguarda el proceso o que salvaguarda la vida e integridad de las víctimas. Y también recordar que la prisión preventiva como medida cautelar puede imponerse en prácticamente todos los delitos cuando sea necesario, esta es la regla general, y que sean delitos que tengan pena privativa de la libertad. Y bueno, la idea o la regla general debería operar en la medida que en las audiencias se debería de ponderar o evaluar el riesgo y la necesidad de imposición de esta medida que es privativa de la libertad. Pero por otro lado tenemos esta subespecie que es la prisión preventiva oficiosa que opera en delitos en automático en las hipótesis que establece el 19 constitucional, no digo delitos, sino hipótesis de delitos, porque son un conjunto inagotable de delitos que están en el 19 constitucional, y significa que en automático se meten a las personas a prisión. La prisión preventiva como medida se impone a inicios del proceso penal y es muy importante recordar en qué momento se impone, porque no debe de considerarse ni como un castigo ni debe de entenderse como una sanción previa. No sirve para sancionar, sino que tiene ese carácter cautelar. Tampoco son herramientas de investigación, tampoco funciona para desarrollar de una manera eficiente la investigación criminal que esté realizando el Ministerio Público. Y la prisión preventiva oficiosa, desafortunadamente, significa enviar en automático a las personas a prisión. Tenemos este caso del señor Daniel García, que estuvo, bueno, que lleva 16 años en prisión, 17 yo diría en prisión preventiva. Ahora bien, no funcionan para combatir la impunidad ni la delincuencia. Y esto es muy importante porque a lo largo de todos estos años, todos los partidos políticos y todos los gobiernos han utilizado a las medidas cautelares
como medidas de combate a la delincuencia y la impunidad. Y eso pues es un error conceptual, es un error metodológico, hablando en términos de investigación criminal, porque no tienen este propósito como lo señalaba anteriormente. Y pues la respuesta, después tendremos un espacio, entiendo, para propuestas, pero tenemos que entender que la respuesta del Estado ante la criminalidad debe de ser mucho más compleja, mucho más sofisticada y debe de estar orientada al fortalecimiento de las instituciones de procuración y administración también de justicia, en este caso pues de la policía o de las fiscalías. En el cronograma que ustedes pueden apreciar en pantalla, pues tenemos desde 2006, y yo diría desde antes que iniciaron las reformas en nuestro país, en el marco de esta transición regional del sistema acusatorio. No olvidemos que la región de las Américas inició los procesos de reforma, de transición del sistema acusatorio hace prácticamente 30 años, y en México pues iniciamos poco después del año 2000. Entonces, en el año 2006, cuando iniciaron las reformas, y aquí mi queridísimo Fabio, que a quien conozco, tengo la fortuna de conocer desde entonces, en Chihuahua no existía este catálogo de delitos, ¿no? Vemos cómo la reforma de 2008, la reforma constitucional de seguridad y justicia, implementa este catálogo cuando cobija pues esta propuesta de sistema acusatorio y se cobija o se adscribe en la Constitución, pues se crea este catálogo. En el gobierno de Peña Nieto se incorpora el tema de trata de personas en 2011, que es una siguiente reforma que tuvo el diseño constitucional, y recién en 2009 que cobijó, digamos, esta propuesta de reforma cobijó o se adscribió a propuestas de distintos y distintas legisladoras, tiene o incrementa este catálogo, no incrementándolo a 18 tipos penales, sino a 18 categorías. Si ustedes se fijan, tenemos delitos en materia de hidrocarburos, de electorales, bueno, toda una serie de delitos, y que bueno, que si esto lo multiplicamos por las posibilidades de tipos penales, pues es infinita, ¿no? Ahora, ¿qué tiene esto como consecuencia? Uno, voy a ir muy rápido porque veo que tengo ya poco tiempo. ¿Qué tiene como consecuencia? Pues obviamente vemos la tendencia de la población penitenciaria en México. Cuando tenemos la implementación total del sistema acusatorio en 2016, comienza una tendencia de reducción de la población penitenciaria, pero a partir de la reforma de 2019 hacia 2020, tenemos un incremento en la población penitenciaria, y pues con justa razón, porque obviamente la diversidad o la posibilidad de imponer prisión preventiva aumenta. Y aquí es lo que tenemos respecto a lo que ocurre en este año, en el año de COVID. Es que es desde luego pues el aumento, y no quisiera yo pues abordar mucho más o extenderme en este tema, sino para concluir con la problemática vinculada al uso excesivo de la prisión preventiva, y particularmente pues de la prisión preventiva oficiosa que se aplica en automático, ¿no? Tiene que ver con el hacinamiento carcelario. Justo la semana pasada teníamos un foro y una defensora federal nos demostraba los índices de hacinamiento que hay en diferentes centros penitenciarios, y es impresionante cómo algunos llegan a tener pues un 200% con respecto a su capacidad. Los procesos son largos y la gente está hacinada, está en prisión, y pues ahora en el contexto de COVID-19 creo que es algo que debe de revisarse necesariamente. Seguimos con el discurso populista punitivo y adscribiéndonos a la idea de que la prisión preventiva sirve como una medida punitiva o como una manera de combatir la delincuencia. Violación, esto está vinculado a violación a derechos humanos, tortura, condiciones de salud o de enfermedad dentro de las prisiones, abusos sexuales a mujeres y demás. Y violación, bueno, y además considerar que esta tendencia de alza en el último año ha afectado de manera diferencial a las mujeres. Ahora son más las mujeres que se encuentran privadas de la libertad bajo esta medida cautelar que los hombres. 1 de cada 2 mujeres que está en prisión está asumiendo un proceso penal.
El costo diario de tener a las personas en prisión preventiva es de 17 millones, es lo que se calcula, calculando que son 200 pesos diarios. Y obviamente, pues si hay alguien vulnerable en el contexto de la pandemia y de COVID-19, son las personas que están privadas de la libertad. Y pues concluyo reafirmando y confirmando que pues tenemos que repensar el uso de la prisión preventiva, el uso de las medidas cautelares, y entender que no tiene correlación alguna con el combate a la delincuencia. Hasta aquí dejo mi presentación, muchas gracias, y creo que, bueno, tenemos una segunda ronda para hablar de propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, la reflexión que nos pone sobre la mesa, Gaby, es sobre este abuso de la prisión preventiva y el uso inadecuado de la medida cautelar de prisión preventiva, llevando la prisión preventiva oficiosa, dañando obviamente los principios del sistema acusatorio e incluso pues violentando algunos derechos de los imputados, y creo que hay muchísimas reflexiones sobre esto que nos dará para la siguiente momento, ¿no? Ahora le quiero dar la palabra al maestro Alejandro Santos Díaz. Por favor, maestro Alejandro, su participación por 10 minutos. Muchísimas gracias, buen día a todos, de verdad. Perdón, Alejandro, no, perdóname, me estoy equivocando, igual que la semana pasada, no, le toca a nuestra amiga, perdón, Mara, a la doctora Mara Gómez Pérez. Adelante, Mara, ya te estaba brincando y eso está muy mal. Adelante, perdóname. Ay, Martín querido, no hay ningún problema, yo expongo a donde tú me digas, no hay problema. Aquí estoy, pues, me da mucho gusto estar con ustedes en este encuentro por la justicia, en donde estamos hablando de estos enormes retos que todavía tiene la justicia penal en este 2021. Quiero, pues, desde luego, mandarle un saludo muy afectuoso a mis colegas que me acompañan en esta mesa, a Fabio, a Gaby, Alejandro, a Paulina, desde luego a ti, Martín, pues muchos de ustedes amigos de muchos años y muchas batallas. Es un gusto enorme estar aquí. Pues yo me voy a referir pues a un problema central de la justicia penal, que es la articulación del sistema de justicia oral con el juicio de amparo escrito. Hasta el día de hoy, el juicio de amparo sigue siendo uno de los principales obstáculos del buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Y hay muchas razones para ello, pero de todos los problemas que genera el amparo escrito, yo me voy a referir a tres puntos que me parecen centrales, ¿no? A los tres problemas. Uno es el problema de la suplencia de la queja, otro es el estándar probatorio, el alto estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, y el otro es la impugnación excesiva a través del juicio de amparo indirecto. Voy a parar un poquito para preguntar si me estoy escuchando, porque tengo en la pantalla solamente a Martín. Muy bien, muy bien. Perfecto, excelente. Bien, pues entonces me voy a referir a estos tres puntos de manera muy rápida. Vamos a ver, punto número 1, suplencia de la queja. Pues nosotros, o sea, México venimos de una tradición penalista en donde no existía el equilibrio procesal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, la víctima no era considerada como parte, el MP tiene unas facultades enormes que prácticamente hacían inoperante la presunción de inocencia del imputado, la víctima no tenía derecho a una defensa, tanto porque solo podía ser coadyuvante, como porque pues, no existía la figura de los asesores victimales. Bueno, todo esto justificaba que el juez tuviese que suplir la deficiencia de la queja, sobre todo en favor del imputado y de vez en cuando en favor de la víctima. Sin embargo, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio cambia por completo estas lógicas procesales, para mejor, diría yo. Y en el sistema de justicia penal acusatorio rigen dos principios centrales: el principio de contradicción y el principio de igualdad procesal. El principio de contradicción quiere decir, sobre todo, que las dos partes principales del proceso, que son el fiscal y la defensa, tengan iguales herramientas para contradecir, para discutir, para cuestionar lo que el otro diga. Mismas herramientas, misma oportunidad de conocer las pruebas y de debatirlas. ¿Esto por qué? Con la idea, pues, de que este debate genera información central, información riquísima para que el juez pueda tomar una mejor decisión.
De eso se trata, para eso sirve este debate. Y luego el segundo principio, que es el de igualdad procesal, que bueno, íntimamente relacionado con el anterior, quiere decir que todas las partes gocen de las mismas prerrogativas y oportunidades. El MP, la víctima, el ofendido, el defensor, el imputado, todos. La suplencia en el juicio de amparo va en contra de estos principios. Si al promoverse el juicio de amparo, el juez automáticamente utiliza la suplencia de la queja y lo hace en favor del imputado, como dicta la tradición, pues se rompe el equilibrio procesal, se impide desde luego esa generación de información tan rica para el juez y desde luego afecta la posibilidad de que se dicte una buena sentencia, ¿no? Pero además, lo cierto es que la suplencia de queja en el amparo pues rompe con una buena cantidad de principios constitucionales. Por ejemplo, con el principio de debido proceso consagrado en el artículo 14 constitucional, o con el derecho a una adecuada defensa, que está en el artículo 17 constitucional, o va en contra del mismo principio de contradicción que ya les expliqué y que está expreso en la Constitución en el artículo 20 constitucional. O sea que la suplencia de la queja en el amparo viola más principios constitucionales que los que pretende cumplir. En resumen, permitir la suplencia de la queja en el amparo pues es contradictorio con la esencia del juicio penal adversarial. Acaba con la igualdad procesal, convierte al juez en abogado de una de las partes. Pues impide que se puedan dictar sentencias más justas porque no tenemos ya suficiente información, ¿verdad? Y además genera este incentivo perverso para los abogados penalistas de que no se sigan preparando, ¿verdad? Porque siempre tendrán la suplencia de la queja. Vamos rápidamente al tema 2, el estándar probatorio del auto de vinculación a proceso. Los jueces de amparo siguen en la lógica del auto de formal prisión, ¿no? Y este es un problema gravísimo. A ver, en el juicio penal hay 3 etapas bien diferenciadas. La etapa de investigación inicial, que empieza a partir de que el Ministerio Público empieza a recabar información, y si ya encuentra que tiene suficientes datos, pues entonces va con el juez de control y le pregunta, o sea, si puede seguir investigando. Si el juez lo autoriza, entonces hay lo que se conoce como auto de vinculación a proceso, que no debería llamarse así, y que lo que hace es permitirle al Ministerio Público, y ya también con conocimiento de la defensa, seguir investigando pruebas y seguir investigando, digamos, tanto pruebas de cargo como de descargo. Si hay después suficientes pruebas, entonces se llegará a una acusación. A partir de la acusación, entonces se abre la segunda etapa, que es la etapa intermedia, en donde nuevamente interviene el juez de control para depurar las pruebas, y finalmente, pues si ya se encuentra que no hay un remedio previo, pues entonces llega al juicio oral, que es en una muy poquita cantidad de casos, y ahí ya interviene un juez diferente, que es un juez de la causa. Esas son las 3 etapas. Etapa de investigación inicial, etapa intermedia que se abre con la acusación y etapa de juicio oral. Como puede verse, o sea, el auto de vinculación a proceso, aunque ya supone la participación de un juez penal, un juez de control, no inicia realmente el proceso todavía. O sea, puede no haber acusación, o sea, puede incluso que nunca lleguemos a la acusación y puede además nunca llegarse a juicio, ¿no? Entonces, antes el auto de formal prisión exigía un estándar probatorio muy alto porque se asumía que vincular a proceso a una persona pues ya implicaba que iba a ir a la cárcel, ¿verdad? Sobre todo si era un auto de formal prisión y muy probablemente iba a ser condenado, ¿no? Pero el auto de vinculación a proceso, que es un resabio en realidad del sistema inquisitivo, no tiene ese efecto, únicamente faculta al Ministerio Público para que continúe investigando, ¿no? Ahora, el hecho de que el auto de vinculación a proceso pueda generar la prisión, sobre todo la prisión preventiva oficiosa de un imputado, este es otro problema muy distinto al cual se acaba de referir Gaby y que debe arreglarse de otra manera. Pero esto no motiva que el auto de vinculación a proceso tenga un estándar probatorio tan alto, porque eso afecta negativamente el acceso a la justicia para las víctimas. Impide, desde luego, la reparación del daño. Y lo más importante es que hace imposible dictar medidas cautelares restrictivas en contra de un imputado, con el consecuente peligro que eso genera para la víctima. Bueno, vamos concluyendo, vamos ya al último punto, que es la impugnación excesiva a través del amparo indirecto. En el proceso penal, o sea, digamos, el amparo sigue siendo la tablita salvavidas
que le permite a los abogados que no se han capacitado seguir impugnando todo lo habido y por haber para no dejar que siga la consecución del juicio, y lo hacen sobre todo en la etapa de investigación inicial. Esta es una práctica que permite detener los procesos penales y que los hace muy largos y que genera pues muchos problemas, tanto a los órganos de justicia, ¿verdad?, como a todas las partes del proceso que pues tienen que tener mucho más gastos, mucho más desgaste, utilizar mucho más recursos en procesos largos. Pero también tiene una afectación enorme a los procesados, ¿verdad?, porque pues les genera una situación de inseguridad jurídica, porque tienen mucho tiempo dentro de los juicios, y además pueden estar recluidos, si es que están en prisión preventiva, pues por mucho más tiempo, ¿no? Concluyo. Aunque estos tres no son los únicos problemas que genera el juicio de amparo en el proceso, en el sistema de justicia penal acusatorio, sí son quizá los problemas más importantes. Son, reitero, la suplencia de la queja, el estándar probatorio tan alto del auto de vinculación a proceso y la impugnación excesiva a través del amparo indirecto. Esto se pudo haber arreglado con la nueva ley de amparo, ¿verdad?, que fue pues, publicada en el Diario Oficial el 2 de abril de hace unos cuantos años, del 2013. Pero no, se les olvidó que existía este juicio este sistema acusatorio oral y no lo arreglaron. Entonces, pues si bien sería bueno, sería deseable una reforma legislativa, lo cierto es que muchos de estos tres problemas, por lo menos, se pueden también arreglar si los jueces se deciden hacerlo. Si deciden dejar de aferrarse a sus esquemas tradicionales del juicio de amparo de toda la vida, ¿no? Pues con esto termino y dejo algunas reflexiones para la siguiente participación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Mara. Terminaste justo a tiempo, bastante disciplinada, no como otros, pero bueno. Pero bueno, pones sobre la mesa un tema en el cual se ha traído mucha discusión y obviamente vemos ahí un problema donde la justicia federal lamentablemente siempre ha llegado tarde a ponerse al día al sistema acusatorio y aceptar el reto que implica estar operando en un sistema acusatorio. Y esta problemática de amparo pues es algo que tenemos una materia pendiente muy importante y trascendente para el buen funcionamiento del sistema de justicia, viendo todos los principios que son violentados en esta circunstancia de la revisión de los amparos, ¿no? Bien, ahora sí, perdóname, mi estimado Alejandro, ahora sí, vamos contigo y tienes tu participación por 10 minutos. Adelante, Alejandro. Ya, ahora sí, está bien, bien responsabilidad. Buenos días a todos, de verdad un gusto siempre colaborar en este tipo de foros que son importantes para la gente que nos interesa mucho el esquema del sistema acusatorio y que trabajamos día a día, ya sean salas de audiencia o trabajamos en el tema de investigación o en la capacitación, en la instrucción a los operadores del sistema. Agradecerte siempre, Martín Carlos, al instituto, a mis compañeros y amigos, hermanos, por ahí mi compadrote Fabio, a Gaby, una de las grandes instructoras, y Fabio de igual manera, que, bueno, en lo particular me formaron como un abogado en el sistema desde hace algunos años y me interesaron por esta situación tan importante. Y quiero hacer una reflexión en este esquema al cual fuimos invitados y quiero platicar de algo que en un estado X de la República sucedió hace más de 10 años, después de la reforma de los estados que recurrían a una creación de un código estatal de procedimientos penales o un nuevo código, y en la reforma constitucional del 2008, donde se crea ya la figura a nivel constitucional del sistema acusatorio adversarial. Recuerdo este sistema de justicia que se implementa en un estado X de la República, donde esa inauguración de nuestro sistema de justicia penal se genera con una destacada participación de políticos, de personajes de la vida diaria en cuanto al tema de justicia y procuración de justicia. Recuerdo que en esta inauguración del sistema hubo muchas luces, hubo música, vitrales grandes, transparencia, y recuerdo muy bien un logo que decían, un eslogan que era la justicia transparente como un vaso de agua. Y así nos lo hicieron saber a todas aquellas personas que acudimos a este
muy bonito inauguración del sistema, donde hablaban acerca de lo que también decían los políticos en la materia de justicia, que era un cambio paradigmático. Y empezamos con esta situación del cambio paradigmático, a todos nos concluimos en que era efectivamente esta parte, la transformación de un sistema de justicia, el cual venía de 100 años de ser el mismo sistema, o en una transformación que se vio de poco a poco lesionada por todas las condiciones que se establecían en esto, y donde existían muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes, sobre todo para los operadores. Una de ellas que era muy importante era el reconocimiento de los operadores como tal, el juez, la parte de la fiscalía, en el caso específico de los defensores públicos, el reconocimiento al trabajo que se había venido realizando por muchísimos años. Esta parte, después de más de 10 años de esta inauguración que les comento, pues hubo una transformación no tanto hacia arriba como todos hubiéramos querido, ¿no? Una transformación con presupuestos distintos a los que nos habían mencionado, a los que nos habían tal vez dibujado como parte de la proyección a corto, mediano y largo plazo. Al cabo de 10 años, en este estado que les comento, se transformó. Voy a hablar de la parte estructural, porque era un edificio muy bonito, sigue siendo un edificio muy bonito, con vitrales grandes, con todo esto que les he comentado, ¿no? Se transforma esta estructura del sistema en una estructura vieja, en una estructura con pasillos oscuros, en un funcionamiento estructural bajo, pues ya no están las figuras esas que estaban hace más de 10 años. Vaya, empezamos a ver que hay una decadencia de la situación estructural. Y las personas que acuden a este centro de justicia ven de fuera cómo se ha transformado esta estructura física hacia abajo. Y justamente refleja esta parte del sistema, que estamos llegando a un punto de nuestro sistema acusatorio, al menos en este estado que les comento, donde tal vez vamos en detrimento de la proyección que se hizo hace más de 10 años. Y todo esto, digo, ahorita hemos platicado y escuchado con interés a lo que nos decía Fabio, lo que nos platicaba Gaby respecto a las medidas cautelares, de lo que nos decía hace un momentito Mara en cuanto al tema del amparo. Y vemos que en aquel tiempo las exigencias en cuanto a los estándares de operación eran bastante amplias, eran estándares para los propios operadores, tanto defensores como fiscales, como jueces, pero estos estándares que fueron establecidos hace más de 10 años con la reforma han venido decayendo. La exigencia para el caso de los estándares del operador pues ha venido en detrimento. Evidentemente el resultado de esta decadencia o de esta parte que ya no hay una exigencia como en aquel tiempo se venía realizando, obedece mucho a la poca evaluación que hemos tenido de nuestros operadores, a la poca certificación del operador para generar la actividad dentro del sistema de justicia penal, y evidentemente pues esto da un resultado que va siendo negativo. Yo he comentado y espero que no estemos en ese punto en 10 años más, donde ahorita el concepto tan mencionado desafortunadamente por esta pandemia, lo que los médicos han mencionado como una falla sistémica o multiorgánica, donde nuestro sistema empieza a fallar de poquito en poquito en poquito, se va lesionando y al final del día tenemos un resultado negativo de lo que se proyectó desde un inicio, ¿no? El no cambiar protocolos, el no generar actividades diversas al sistema que apoyen, como decía hace un momento Fabio, el tema de la investigación, que cada día se exige menos, pero al final del día, cuando vemos la estadística que presentan algunos órganos no gubernamentales respecto a la impartición de justicia en México, pues vemos que hay muchas sentencias condenatorias, pero cuando analizamos el caso de la investigación, vemos que hay una investigación muy baja, con estándares deplorables a veces en ocasiones, que violentan la norma constitucional, que violentan los derechos humanos, que violentan la norma o los instrumentos internacionales. Y en ese sentido, bueno, hemos visto cómo va cayendo de poco a poco nuestro sistema, evidentemente bajo estos estándares. Capacitaciones desfasadas con criterios e instructores de hace muchísimos años, que no hay una propuesta activa para el nuevo operador, para el operador que va llegando. Habemos mucha gente interesada en este sistema, que queremos darle un poquito más, queremos innovar en ciertos procesos, pero desafortunadamente la propuesta también académica que existe, pues cada día la vemos como
en el caso específico del instructor que va y capacita con criterios de hace 15 años o de hace 10 años, donde no hay una propuesta innovadora a las formas de trabajar del operador, esto va favoreciendo evidentemente que los operadores, aquellas personas que requieren de esta capacitación, pues se vaya hacia abajo, ¿no? Se hicieron muchas proyecciones a largo plazo. Nos decían en aquel tiempo que los resultados palpables de este sistema acusatorio se traducirían probablemente en una generación, 18 o 20 y tantos años, para ver un resultado. La realidad es que después de 11 o 12 o 15 o 20 años, estamos viendo resultados no tan favorables como así los proyectaron en ese entonces. Se convierte en nuestro proceso, el que quisimos cambiar hace muchos años, en ciclos viciados, donde, por ejemplo, la falta, decía hace un momento también Fabio, y quise rescatar esta parte, la falta de atención a las capacidades de investigación criminal, ¿no? ¿Cómo no se desarrolla la investigación en las unidades de investigación de la Fiscalía? ¿Cómo se quedan con los mismos datos estos de prueba que generan una etapa de control de detención y con esos mismos datos de prueba se quieren ir hasta la etapa de juicio oral? Es decir, no promueven una nueva actividad de investigación. Y esto se va llenando justamente por la saturación que tienen las unidades, no solamente las fiscalías, sino defensorías públicas, la policía, los órganos jurisdiccionales que tratan de desarrollar este tipo de actividad. Abuso definitivamente de salidas alternas y de mecanismos de aceleración, pero un abuso desmedido sin sentido, porque muchos de los defensores, muchos de los abogados que estamos en salas de audiencia, preferimos que se le cobre la reparación del daño a realizar una investigación con sentido que pueda sustentar nuestra petición de no acusación o no condena. Abusamos del tema del acuerdo reparatorio, hacemos acuerdos reparatorios que al final del día no dan cumplimiento, es decir, la persona con la finalidad de salir en ese momento realiza un acuerdo reparatorio que al final no paga y se devuelve otra vez al sistema, saturando de nueva cuenta las propias salas de audiencias. Y no solamente hace algunos años atrás hablamos del diferimiento de las audiencias. Hoy en día no solamente es el diferimiento, sino el abuso de otros instrumentos que tiene el código. Y evidentemente esto conlleva una violación de los derechos constitucionales, no solamente de imputados, sino también de víctimas, que están justamente en el sistema. Hace algunos días leíamos un Twitter que mandó Arturo Saldívar, donde decía: no puede haber justicia en un país donde las cárceles están llenas de inocentes cuyo único delito fue pobreza. Debemos dejar atrás una justicia elitista en donde la diferencia es tener dinero para pagar un abogado. Esto lo tuitea nuestro presidente de la Corte, cosa que nos da mucho miedo. Si el señor presidente de la Corte habla al respecto de que en las cárceles están llenas de inocentes, y él es justamente la parte que debe de conocer sobre la organización judicial, sobre el tema de la no violación a derechos humanos, nos preocupa todavía más, porque a lo mejor lo mirábamos desde los estados, cómo se venía desarrollando esta actividad, que evidentemente violentaba el derecho. Sin embargo, bueno, pues creo que son unas pequeñas reflexiones que podemos tener. Esperemos no llegar a ese punto de la falla sistémica y que evidentemente exista una situación de la cual no podamos remediar. De verdad, muchas gracias. No me quiero alargar mucho para no irnos más de los 10 minutos. Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Bueno, esta transformación de la que hablábamos en un principio del análisis y el pensamiento de la manera adecuada del nuevo sistema, creo que pues se pone también el dedo en la llaga en el sentido de la transformación de las instituciones, la cual obviamente queda muy lejos todavía de ser alcanzada y que pues obviamente esta preparación, capacitación y manejo del sistema está, diríamos, desfasado, como tú lo señalas, y que pues no está adecuado al desarrollo que ya se tiene en el país. Muy bien, pues muchas gracias por tu participación, estimado Alejandro. Y ahora le vamos a pedir a la licenciada Paulina Telles Martínez nos haga por favor, su presentación. Bienvenida, estimada Paulina, ¿cómo estás? ¡Feliz año! Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! A ver, espérame. Una disculpa, es que estaba conectada en mi... En tu celular. Ya fui yo.
Yo lo tenía en el celular. Adelante, pues, Paulina, tienes 10 minutos para tu presentación. Entiendo que traes por ahí una presentación, así es que, pues, adelante. Muchísimas gracias. Pues Bien. igual saludar a mis compañeros, que la verdad es que me ha encantado el foro. La verdad es que cuando tú invitas, no dudo en decir que sí. Sinceramente, lo que han hecho en Renace es un trabajo que respeto muchísimo, que cuando hablo de proyectos, me refiero a Renace sobre profesionalismo. Lo hice la semana pasada con la Embajada de Estados Unidos. Les dije, si hablamos de profesionalismo y de cosas bien hechas, la verdad es que Renace para mí es un referente, así que muchas gracias. De verdad, sus foros me encantan. El de Cancún me encantó porque consideran a los actores del sistema de justicia y solo así podemos hacer las mejoras. Entonces, por supuesto que no sabía ni de qué era y dije, es de Renace de Martí, por supuesto que participo, te agradezco muchísimo. Y la verdad es que escuchar las participaciones de mis compañeros me ha encantado. La verdad es que felicito y me sorprende, bueno, me sorprende de un lado y de otro no me sorprende. Es que Mara Gómez la conozco desde hace tiempo. Mara, la exposición de Mara fue espectacular y desde un punto de vista que no se ha hablado. Y me sorprende porque desde México Evalúa no se ha tomado esa perspectiva y desde el liderazgo de Mara y la experiencia profesional de Mara, me encantó escuchar esa visión de México Evalúa respecto al sistema penal. Respecto a los otros comentarios, me encantaría, Gaby habló sobre los centros penitenciarios y el saturamiento y que hubo un foro. Me encantaría saber quién estuvo en ese foro, de autoridades, porque es un tema que yo estoy viendo y estoy trabajando con centros penitenciarios y me gustaría un poco más de información. Estos foros me encanta porque me entero de asuntos y nosotros estamos trabajando. Me regreso un poquito. A la unidad se le da la atribución de consolidar el sistema penal en diciembre de 2019. Fue algo que nosotros nos los dieron desde el reglamento cuando se creó la unidad en mayo de 2019, pero como una figura en reglamento, no como una representación ya del Ejecutivo Federal. Fue hasta diciembre de 2019. ¿Por qué lo buscamos? Porque vimos que es una necesidad, porque no se termina de consolidar, porque precisamente eso, tiene que haber una actualización de todo, porque hubo rezago, porque no hubo una buena porque creemos que es un tema que no se ha terminado de consolidar. Y ayer me hacían una entrevista y me decían, bueno, ¿qué es consolidar el sistema penal, no? Para un canal de YouTube, ¿no? Entonces, explícalo al público en general. Entonces, todo lo que han dicho es precisamente eso, pero sin adentrarme a detalle, más bien escuchándolos, me hace un poco forzar a qué es lo que hace la unidad para consolidar el sistema penal. Y les quiero decir un poquito cómo vemos desde aquí que tenemos que consolidar el sistema penal, y alguien lo mencionó, es una coordinación interinstitucional primero. Entonces, algo que traigo una presentación, que ahorita espérenme tantito, es que creemos que primero empieza por una coordinación entre las instituciones que lo componen. Entonces, estamos instalando mesas de justicia en cada estado por decreto firmado por el gobernador, donde se sienta el secretario de Seguridad, el presidente del tribunal, el fiscal, el DIF, el de centros penitenciarios, en fin, las autoridades del sistema penal, donde ven casos y mejoran sus prácticas diarias, donde ven casos de detenciones de adolescentes y dicen por qué se le detuvo, qué se puede mejorar, o por qué en este caso se le liberó a las 48 horas cuando pues había todo, pues porque el IPH fue mal. Por favor, necesitamos que hable con sus policías, necesitamos más capacitación. Oiga, pues es que, señor fiscal, aquí se equivocó usted, entonces aquí el criterio del juez fue Oigan, pues fíjense que en estos mismos casos, un juez de un municipio esto determinó y en otro municipio esto, cuando fue las mismas circunstancias. Entonces, la verdad es que estamos instalando estas mesas de justicia, ya creo que van en 17 o 20 estados por decreto del gobernador, y les llamamos como de mesas de judicialización. Aquí me están ayudando con una que no estaba lista para esta mesa, pero son creación de mesas de judicialización de casos, que es por decreto estatal, solución de casos
homologar criterios de actuación de las autoridades precisamente de procuración y administración y impartición de justicia y propiciar un diálogo abierto. ¿Por qué? Porque no es nada fácil decirle entre un fiscal y un presidente de tribunal en qué se equivocan y en qué pueden mejorar y a un policía, pero yo he visto estos ejercicios y son unos ejercicios de respeto, de retroalimentación, pero muy, muy buenos. Y al final, ¿qué pasa? Que fortalecen y consolidan el sistema penal porque perfeccionan estas prácticas y la capacitación de cada uno de ellos. Entonces, eso sí se está haciendo. Y lo que estamos haciendo es acompañando estas sesiones del equipo de consolidación del sistema penal y siguiendo los acuerdos y las mejoras en el Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que se está haciendo, esto es lo que creemos que es un pequeño paso para forzar a la autoridad a mejorar sus prácticas y mejorar su capacitación en cada uno de los actores. Eso es nada más un pequeño ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo en el comentario que hacía Alejandro sobre personas inocentes en centros penitenciarios. Aquí en la unidad, todos los casos que hablan en las mañaneras de presos políticos, aquí los tenemos. Israel Vallarta, en fin, Eugenio Hernández, exgobernadores, todo lo tenemos aquí porque aquí a la unidad le dieron una atribución especial de estudio de casos y llevamos 94 liberaciones y 3.200 liberaciones en el país, en los 32 estados. Entonces, y además tengo aquí amnistía, que es ese tuit se refería a amnistía. Lo que pasa es que les quiero platicar que hemos recibido 1.100 solicitudes de amnistía, pero debido a la pandemia nos hace falta información de casi 800. Entonces, es todo un tema y no es precisamente gente inocente que haya cometido un delito por necesidad. Esos perfiles no están llegando a amnistía. Ese es el propósito de amnistía, pero esos perfiles no están llegando a amnistía. Entonces, pero bueno, regresando un poquito también al tema, porque quise tocar alguno de las cuestiones que estaban platicando mis compañeros, sí quisiera, a ver si mi equipo me apoya en una lámina, porque quiero regresar a algo muy importante. El sistema penal, porque al final lo que nosotros estamos haciendo varias mesas, estamos en varias mesas, hoy estamos en una activa, estamos viendo la judicialización de las cosas en cada estado. Ahorita estamos en una en Jalisco, ¿no? Ustedes bien conocen la toma de casetas, ¿no? La toma de casetas en todo nuestro país y no sé si a ustedes les ha pasado pasar por una caseta y a mí me pasó y yo todavía les dije, oigan, ¿sí saben que esto es no, esto no es un delito, ¿no? Denme mis 100 pesos y la dejo pasar, ¿no? En fin, entonces ahorita estamos en una mesa precisamente de eso. Pero bueno, lo que les quiero platicar, y creo que saben, es que con la atribución de consolidar el sistema penal, la unidad también se queda con la evaluación del sistema penal. Y esto con sistemas de información que antes llevaba el secretariado y ahora lleva la unidad. Si ustedes se meten al micrositio de la unidad que está en justicia.sego.gov.mx, van a encontrar el famoso MES. El MES es el que tiene toda la información de las carpetas de las fiscalías y cuál es su situación. Y quise a propósito, estimado Martín, colocar la información de donde está RENACE, que es en Nuevo León y en San Luis Potosí, para que vean la judicialización de las carpetas precisamente de esas fiscalías. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en Nuevo León, en 2020 se iniciaron 74.586 carpetas. Perfecto, ¿no? De esas carpetas hay 57.000 abiertas. Bueno, pero de esas, ¿cuántas llegan a ser judicializadas? Bueno, pues de ahí dice, si está la información, espérenme tantito, de estas 57.000, solo 5.900 son vinculadas a proceso. Y bueno, y ya no les digo, porque aquí no está el mes en vivo, cuántas terminan con detenido, cuántas terminan judicializadas. Entonces estamos hablando que ni el 1%.
¿no? Entonces, elegí precisamente Nuevo León, que ahí está Renace, y San Luis Potosí. Si vemos la información de San Luis Potosí, se inició en 2020 43,000 carpetas, de las 44,000 carpetas. 44,000 denuncias, perdónenme, de 44,000 denuncias, están 34,000 carpetas abiertas, que precisamente el 77%, y de ese 77%, imagínense, solo 466 son vinculadas a proceso. Esas están ahí en la pantalla. Eso es San Luis Potosí. El 1.4 de las denuncias solo son vinculadas a proceso. Es bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces ahí es donde tenemos que ver qué es lo que está pasando con nuestros actores, qué está pasando precisamente, como decían muy al principio, qué está pasando con esta investigación, qué está pasando con las cosas. Estoy totalmente de acuerdo y me gusta mucho escuchar los foros de no solo qué está mal, sino qué es lo que hay que mejorar. Entonces, entonces, estas cifras son indicadores. Y estas cifras las tenemos nosotros porque precisamente ahora espero, Martín, que te sirvan como indicadores y te las pasamos con mucho gusto. Claro que sí. Entonces sabemos que en San Luis Potosí, en Nuevo León, tenemos que pasarles estas cifras y tienen que trabajar en ellas y en qué tienen que trabajar. Pero bueno, ya se me van a terminar los minutos, ya me están avisando, pero lo que quiero decirles es, estamos trabajando en un programa de capacitación para cada uno, pero empezando desde... Y estoy totalmente de acuerdo con algo que decían, no podemos capacitar igual si la tecnología ya avanzó, no podemos capacitar al primer respondiente en 2008 como en 2021. Tiene que ser diferentes porque ya hay diferentes herramientas de tecnología. Los IPHs ya pueden estar en sus celulares, ya pueden estar en tablets. Entonces, el año pasado a Guardia Nacional, en fin, a varios elementos, capacitamos a 2,000, este año vamos por 5,000, está la Marina también, y estamos viendo por ayudar también a servicios forenses, certificar a MPs, y estamos también certificando y ayudando a centros penitenciarios, a cada uno de los actores de justicia. Vamos con pasos pequeños, porque no nos ilusiones, no venimos a cambiar todo el sistema de justicia en un año, porque no lo vamos a lograr. Son pequeños esfuerzos con cada uno y muy concreto y muy objetivo. Entonces, estoy abierta a escucharlos, me encanta estos foros de escuchar y siempre aprender y siempre atender algo y sus observaciones y sus sugerencias, y yo también estoy a sus órdenes en esta misión y creo que haciendo sinergia es como podemos ayudar a nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por tu participación. Obviamente sabemos que el reto es bastante grande en el tema de la consolidación y claro que sabes que cuentas con nosotros. Obviamente estamos no solamente interesados, sino comprometidos para que el sistema de justicia alcance sus mejores estándares de funcionamiento y muy interesado en observar de cerca estas mesas de justicia, que creo que sería una forma bastante, digamos, práctica de poder incidir en estos retos que tiene en el sistema de justicia, ¿no? Muchas gracias. Vamos a dar la vuelta a la siguiente participación de todos los participantes en la mesa y para esto comenzamos pues en la participación de nuestro amigo Fabio Valdés para que aborde en la siguiente ronda propuestas o detalles que hayan quedado pendientes en la participación inicial. Estimado Fabio, adelante por favor, 6 minutos. Gracias, señor. Trataré de ser brevísimo, pero en realidad seré brevísimo. No es cierto. Básicamente es lo siguiente. Un poco de lo conversado y tratando de cerrar el círculo y, por supuesto, me declaro muy tibio respecto de poner o de ofrecer alguna propuesta específica, porque para mí es complejo el tema. Ahorita veremos qué podría quizás hacerse y veo que ya lo están haciendo, comentó ahorita la compañera Telles, ¿no? Básicamente la cuestión es
solo dejar en claro cómo se puede cerrar el círculo. A mí me pareció, como siempre, magnífica la exposición de la compañera Mara Gómez. Y por supuesto, se van a dar cuenta cómo el círculo termina otra vez en el juicio de amparo, pero adicionando una perspectiva. Es decir, finalmente, fuentes del derecho, o dentro de las fuentes del derecho, está la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿no? No solo es la ley, no solo es la doctrina, sino la jurisprudencia. Y finalmente la jurisprudencia se construye pues con estas resoluciones, más o menos, digamos, armónicas, porque ya ven que también hay jurisprudencia por contradicción de tesis, pero es importante esto. Los problemas que traté de comentar tienen que ver con una cuestión de interpretación. No se puede quedar en el fuero común solo, como si la diversidad de opiniones, yo por alguna razón no voy a decir criterios, de opiniones respecto del cómo se ha de aplicar o interpretar un precepto normativo, no solo es tan variada quizá como el número de estados, ¿no? O de entidades federativas. Y dije eso porque hay estados en los que de región a región cambia la versión, ¿no? Entonces, no lo puede uno dejar a nivel del fuero común, con tribunales de los estados y fiscalías de los estados, por supuesto las defensorías de los estados, la asesoría jurídica de las víctimas en los estados, sino tiene que alcanzar finalmente también al nivel federal. Y esto es sencillo, una tradición jurídica, además de que acabo de anunciar que doctrinariamente la jurisprudencia es fuente del derecho, se necesita hacer una revisión de lo que ya se está generando en opiniones, a veces en criterios jurisprudenciales, que vale la pena también revisar porque nos permiten advertir con claridad cuál es el criterio a nivel federal, ¿no? Y ahí se puede y se debe trabajar también. No sé cuál es el foro, que es la parte que yo digo, que no lo tengo muy claro, cuál sería el mejor camino para andar. Pero sin duda es conveniente hacer una revisión porque, por ejemplo, algunas nuevas reglas de tasación las podemos encontrar ahí. Algunas reglas de exclusión probatoria las podemos encontrar ahí. Y algunas muy complicadas, ¿no? A mí me parece francamente inadecuado que solo por citar 2 ejemplos, en verdad son tantos que no tiene caso comentar, pero 2 ejemplos. Ahorita hay una tendencia de que para ver una serie fotográfica, una secuencia fotográfica, debe de haber alguien específicamente, debe de declarar durante el juicio el perito o la perito en fotografía forense para que en términos del 383 se puedan incorporar las fotografías, ¿no? Y eso es porque solo leyeron el 383 y perdón que lo diga así, pues me gustaría decirlo más bonito, pero el capítulo completo te dejaría en claro, en el 380 en particular, que por ejemplo documentos, y esto incluye también a las fotografías, son pruebas autónomas. Entonces, si en algún caso no lo requiero, pues no lo requiero, ¿no? Ahorita acaban de hablar de la tecnología y esto tiene que ver con que, ya lo dije en la otra mesa, se cree que la investigación no es formal. Y no es que no sea formal, es que tiene otras formas gracias a la tecnología. Entonces, cantidad de eventos criminales o información que permitiría esclarecerla actualmente se encuentra en videograbaciones. No solo porque, por ejemplo, en un banco o en un Oxxo o en una gasolinera tienen sus propios circuitos cerrados de videograbación, sino porque casi cualquier persona tiene acceso a un teléfono que por lo tanto puede utilizar como videograbadora. ¿Y qué pasa cuando se recauda esa información? Debe de tener cadena de custodia. Hijo, Dios mío, de veras, no sé qué hacer. Ahora, si creen que miento, véanlos, por favor, esos criterios. Debe de tener cadena de custodia. Información magnética que incluso puedo transmitirle por un correo electrónico, por un WhatsApp a la autoridad, siempre y cuando conste que la forma de obtención de la información es lícita. No coaccioné, no torturé a nadie para que me diera un video.
y entonces hay unas unidades especiales de las fiscalías, como si en verdad esto fuera algo tan complejo para ir a obtener una copia. Además es copia, están embalando una copia de un video y luego hacen, y entonces en juicio y en las audiencias, hey, está embalado, y si no está embalado no lo acepto, y si no, pues por Dios santo, o sea, esas son las cosas a las que yo me refiero. Pero no quiero hacer un drama de esto, pues habría que revisarlo y que buscarlo a ver si miento. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que algunas cuestiones, algo que me gustó muchísimo también que comentó Mara, muchísimo, nos dice la doctora, dice, y creo que con lo que hay podemos trabajar, no obstante que el contexto normativo, digamos, no es el óptimo, pero se puede trabajar cambiando la conciencia. En tarea normativa se ha avanzado mucho, insisto. Ahora tenemos que hacer un trabajo serio para quienes emplean las leyes, ya sea para peticionar o para resolver, ¿no? Legitimando sus actuaciones. Entonces, básicamente lo dejo ahí. No lo tengo muy en claro, pero por favor, va a seguir siendo arrítmico y dispar si se responsabiliza, además, creyendo que los estados van a poder evolucionar sin permisión de los criterios jurisdiccionales federales. O sea, de una vez se los digo, no va a prosperar así. Aquí, ¿cuál es el gozo de una autoridad local? El amparo. Y si creen que miento, bueno, pregúntenselo a cualquier juez, jueza o magistrado o magistrada. Tan sencillo como eso. Y su primer obstáculo es, no, pero es que hay un criterio de la Corte. No, pero es que no sé qué. Bueno, pues entonces, si la reforma inicia, por lo que ustedes quieran, circunstancialmente, Nuevo León 2004, de la forma que haya sido, hermano, cosa que tú sabes, porque estás ahí, si inicia de los estados hacia arriba, bueno, ahora es conveniente que quizá se genere el compromiso un poco para agarrar la responsabilidad también desde arriba. ¿Me estoy explicando? Y para esto, por supuesto, el abuso del que comenta la doctora del amparo indirecto, bueno, pues es una cuestión que también tiene sus efectos, justo en la actuación y en la intervención de quien sea, fiscales, defensores, jueces, en los estados. Es que todo funciona así, esa es la visión sistémica, por Dios santo, no es de otra manera. Entonces, ojalá en la forma que sea se proponga algún cómo, algún cuándo podrían generarse, no, o sea, en unas mesas en las que alguien pueda discutir sin que implique que hay superioridad de uno de los participantes respecto de otro, porque el razonamiento no funciona bien cuando hay esto, cuando hay una visión de una autoridad que se superpone a otro, pues no puede funcionar. Entonces, en algún foro más o menos cómodo en el que las personas puedan exponer, de preferencia atendiendo mucho también a quienes operan, así se dice, aunque la expresión no es correcta, como tampoco me agrada la de judicialización, pero pues dejan en claro qué es lo que uno quiere decir. Entonces, agradezco muchísimo. Y Martín Carlos, hermano, a ti no te agradecí, quizá porque por mentecato que soy. Entonces, te agradezco mucho, hermano, como siempre, la invitación y la consideración de la que gracias. Desde hace tiempo. Gracias, es todo. Sí, muchas gracias, estimado Fabio. Pone sobre la mesa el que es urgente revisar este tipo de criterios, este tipo de reglas de exclusión probatoria, este tipo de reglas de tasación que ya en sí implica un problema muy importante. Por lo tanto, pues obviamente yo quisiera que desde la red pudiéramos generar algún tipo de herramienta donde se proponga cómo resolver este gran reto del que tú nos hablas, que creo que sería bastante importante abordarlo. Muchas gracias, Fabio. Y entonces ahora le damos la palabra a la maestra Gabriela Ortiz para su segunda participación. Adelante, Gaby, por favor. Muchas gracias, Martín Carlos, y bueno, pues aprovecho también estos minutos para agradecer y felicitar a mis compañeros y compañeras también por sus presentaciones y temas tan relevantes. Creo que cada uno ha hecho aportaciones, cada uno ha hecho aportaciones de temas que no dejan de ser relevantes y necesarios a discutir para este proceso de fortalecimiento y avance del sistema de justicia. Yo quisiera hacer dos comentarios, uno en términos generales, una visión de lo que ocurre respecto al sistema, ¿no? Retomo lo que decía Fabio, la necesidad de tener esta visión sistémica y quizá hacer una recapitulación de lo que han sido, pues, estas décadas, ya estas casi 2 décadas de reformas en México.
Y pues después hacer también alguna acotación o algún comentario con relación a las medidas cautelares, ¿no? Que es el tema que aquí puse sobre la mesa. Respecto a la reforma, respecto al sistema, creo que por un lado, desde una perspectiva o desde un enfoque de política pública y cómo se fue desarrollando históricamente, pues vemos que en sus momentos, en sus tiempos, cuando iniciaron las reformas de los estados, cuando se hizo la reforma constitucional, existieron incentivos como muy específicos, ¿no? Para hacer las reformas. Incluso me atrevo a citar o a hablar del caso de las muertas de Juárez, del campo algodonero, como una respuesta también a lo que ocurría en aquel momento. Y bueno, la necesidad obviamente de modernizar el sistema de justicia, y ahí es donde vienen pues todos estos procesos de reforma y de cambios tan profundos a nivel normativo, a nivel constitucional, y pues todas las leyes secundarias que se derivaron de ello, y pues eventualmente surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como dice Fabio, también yo no tengo empacho en decir que pues no es un instrumento normativo perfecto, tiene muchísimas áreas de oportunidad, y pues eso ya también en espacios de la red, tú sabes, Martín, Carlos, que los hemos conversado, ¿no? Estas áreas de oportunidad. Ahora bien, creo que no debemos dejar de lado el hecho, uno, que la transición no ha sido, la implementación del sistema debe de concebirse como un proceso dinámico, o sea, debe de concebirse como algo en construcción, algo en progreso, algo en proceso. Y yo siempre decía que en 2016, cuando se habló de que todo el sistema ya estaba implementado a nivel nacional, a mí me preocupaba mucho porque en realidad era apenas el primer paso y apenas los comienzos de la construcción de este sistema. Si bien tenemos estructuras que nos hacen pensar que tenemos un sistema acusatorio, como las audiencias públicas, algunos modelos de gestión modernos, hablamos de otras lógicas de investigación, vemos que en la práctica cotidiana, en el funcionar del sistema, continúan existiendo rutinas, rituales, formas de hacer y digamos el quehacer cotidiano de los operadores y operadoras, que nos dan cuenta que seguimos operando un sistema inquisitivo. Y aquí es donde entran todos los ejemplos de lo que mis compañeras y compañeros han dicho con muchísima puntualidad, como el tema de la investigación criminal, que sigue siendo muy formalizada, al igual que la producción y valoración de las pruebas, estos ejemplos tan puntuales y de preocupación, ¿no?, que planteaba Fabio, como este ejemplo de las fotografías, o la visión del amparo, ¿no?, que sigue siendo pues muy subsidiaria y vinculada a un sistema inquisitivo donde no teníamos igualdad entre las partes, ¿no? Entonces, creo que como para cerrar esta parte, y retomo algo que decía Paulina, ¿no?, cómo estos pequeños pasos no dejan de ser grandes pasos para hacer avanzar el sistema, y creo que tenemos la tarea de identificar estas prácticas, de identificar estos rituales para tratar de transformarlos en rituales y en prácticas realmente propias de un sistema acusatorio, ¿no? Y finalizo pues hablando en el tema de medidas cautelares y pues lo traslado a lo mejor también a una visión de lo que puede pasar y como advertencia de lo que puede pasar con relación al sistema. Creo que ninguna reforma en términos generales, pero particularmente en términos del sistema de justicia, debe de hacerse sin estudios empíricos previos, sin hacer tiros bien calculados y sin tener como esta perspectiva muy, muy, muy quirúrgica de lo que se debe de hacer o de lo que se debe de reformar con relación al sistema, ¿no? Y ha sido, pues, desafortunadamente, el discurso populista punitivo es el que tiene aún, pues, criminalizando a la pobreza en este país, ¿no? La reforma del 19 constitucional es uno de los mayores resabios que tenemos del sistema inquisitivo, y tal parece que, pues, que las voluntades institucionales
no darán pie a que haya una reforma en los próximos tiempos, ¿no? Por decirlo así, en temas del sistema de medidas cautelares, pero creo que no debemos de dejar de insistir en el tema. El transitorio de esta última reforma del 19 establece que se tenía que revisar el nivel de implementación y los efectos de implementación de la reforma. No sé, yo pregunto si hay alguna revisión específica, ¿no? Pero a 5 años se tendría que hacer y se tendría que hacer un corte de caja con relación a qué tanto ha funcionado la prisión preventiva y pues lo que dijimos en un principio, si es para combatir la delincuencia no va a ocurrir, ¿no? Es algo que no tenemos ni siquiera que probarlo, es algo que no es correlativo. Y pues concluyo pues apoyando esta idea del fortalecimiento del sistema en general, del sistema cautelar también, de las unidades de medidas cautelares, de la generación de mecanismos de coordinación interinstitucional, que me alegra mucho que existan. Creo que eso hace la diferencia, ¿no? Los acuerdos entre las instituciones y capacitaciones y desarrollo de capacidades a operadores y a operadoras, pero no como decía Alex, ¿no? Con cursos desactualizados, cursos con un enfoque muy bancario, ¿no? Como de depositar información y no analizar las prácticas. Creo que tenemos también que repensar las metodologías en las cuales estamos educando, no solamente a los operadores y operadoras, sino también en las escuelas, en las universidades. Y bueno, por último, pues analizar también la problemática de cómo está funcionando el sistema a la luz de la pandemia. Creo que esto pues ha revolucionado a la humanidad, ha revolucionado el quehacer institucional y creo que no debemos de dejar de ver los efectos que esto está teniendo en las personas, ¿no? Entonces, como decía, aquí las vulnerabilidades se exacerban, las personas privadas de la libertad son aún mucho más vulnerables en el contexto de COVID y creo pues que no hay que dejar de ver este elemento, este factor, esta coyuntura, al igual que el retraso que hay en muchos procesos penales también por motivo pues del cierre de actividades o de los cambios en el quehacer institucional también a partir de la contingencia. Muchísimas gracias y bueno, pues también les aprovecho también para enviarles un abrazo virtual a todas y a todas y pues siempre va a ser relevante continuar hablando de estos temas y el sistema de justicia. Muchas gracias, estimada Gaby. Pues bueno, entendemos que la implementación y la operación ideal del sistema acusatorio no ha llegado a su fin y lamentablemente existen todavía prácticas inquisitivas. Entendemos pues que hay ahorita muchos ataques al sistema sin siquiera haber terminado de implementar de manera adecuada el sistema acusatorio y esos pendientes que todavía tiene nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Definitivamente creo que se pone pues este asunto vigente que es muy importante abordarlo. Muchas gracias, Gaby. Y ahora le damos la palabra a la doctora Mara Gómez. Estimada Mara, por favor, adelante con tu participación por 6 minutos. Gracias, muchas gracias, Martín, querido. Pues yo quisiera utilizar estos minutos primero para reaccionar a lo que han dicho mis colegas, que ha sido interesantísimo, lleno, rico en sabiduría y experiencia. Pues primero que nada, muchas gracias, Paulina querida. Tienes un reto enorme en tus manos, enorme. A veces no se dimensiona desde sociedad civil lo que implica desde un puesto como autoridad la magnitud de las cosas que uno tiene encima, ¿no? Tú lo sabes, yo he estado en ambas trincheras, así que sé perfectamente que tienes un reto enorme, pero también me da mucho gusto que esté haciendo cosas tan interesantes. Me gustó mucho escuchar acerca de estas mesas de judicialización y que ya se haya echado adelante otra vez el mes. Eso es algo que es fundamental para nosotros. Y yo pues quisiera ofrecerte un acercamiento para que efectivamente pues México evalúe, entienda mejor el trabajo que hace la unidad que tú diriges y ver en qué cosas nos podemos coordinar. Entonces, pues a ver si nos complementamos y buscamos por ahí la manera, porque al final, desde una trinchera o de otra, todos
todos aquí queremos lo mismo, que este sistema de justicia funcione, ¿no? Fabio, pues comparto también, pues hemos compartido muchas mesas y estoy muy de acuerdo con todo lo que ha señalado. Yo tampoco soy una enamorada del Código Nacional de Procedimientos Penales, desde luego, incluso esto del auto de vinculación a proceso no debería existir, ya ni siquiera es un auto, es una audiencia en realidad. Pues sí, hay muchas cosas que hay que modificar, pero pues hay que partir de lo que tenemos, ¿no? Y también tienes toda la razón, es más fácil a veces cambiar las leyes que los pensamientos, así que tenemos que trabajar en cambiar también los pensamientos. Respecto a la ponencia de Gaby, pues soy especialmente sensible a ese tema. Yo he escrito mucho sobre ese punto, la prisión preventiva y sobre todo la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tratando de abonar a este reto que tenemos en México de cambiar esta mentalidad, de utilizar, como bien dice Gaby, la prisión preventiva como una medida punitiva, que no lo es. Les doy algunos datos que publicaba yo en un artículo de divulgación hace unos días. O sea, la prisión en general, a partir de 2014 empieza a bajar. Fíjense, qué interesante. En 2014 parece que la sociedad civil empieza a ganar la batalla de convencer a las autoridades de bajar el uso de la prisión. Y empieza a bajar, poquito, va bajando consistentemente hasta 2019. ¿Qué pasa en 2019? Pues que se modifica la Constitución y aumenta el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Pasa de 10 delitos a 16 delitos. ¿Y eso qué hace? Pues ahí automáticamente empieza a subir otra vez la prisión, o sea, las personas en prisión. Pero como bien lo apuntaba Gaby en su ponencia, lo que más aumenta es el número de mujeres en prisión y el número de mujeres en prisión preventiva oficiosa. O sea, este sí es un problema grave que tenemos que atender. Esto no puede ser, ¿no? Respecto a Alejandro, pues sí, Alex plantea una visión, pues diría yo, bastante negativa, y tiene razón con lo del tuit de Arturo Saldívar. Yo pues trabajé muchos años en el Poder Judicial, de ahí nos conocemos Paulina y yo, y sí, fíjate, a veces allá, como que en el Poder Judicial no se asumen como parte de la problemática, ¿no? No son conscientes de que también de ellos depende cambiar sus criterios, sus formas de operar, el cambio hacia un mejor sistema de justicia. Pero bueno, pues ese es nuestro reto, seguir convenciendo de que esto sí puede cambiar en la trinchera en la que estemos. Entonces, por último, pues quisiera retomar los 3 puntos que yo apunté en mi ponencia, que son la parte más complicada del amparo en la articulación con el juicio penal acusatorio. El estándar, desde luego, el uso de la suplencia de la queja. En segundo lugar, el estándar probatorio del auto de vinculación a proceso. Y en tercer lugar, la impugnación excesiva a través del amparo indirecto. Retomo otra vez y digo, a ver, ¿por qué no se debe utilizar la suplencia de la queja? Porque es contradictoria con la esencia del juicio adversarial, completamente contradictoria, porque acaba con la igualdad procesal, porque convierte al juez en abogado de una de las partes. Pues imagínense, eso es una locura. Porque impide pues, que el juez tenga toda esta información rica que proviene de la contradicción, y porque además genera este incentivo perverso de que los abogados no se sigan capacitando, ¿no? ¿Por qué decimos que el auto de vinculación al proceso, que insisto, es una audiencia en realidad, no debe tener un estándar tan alto? Aquí traigo a colación los datos que puso Paulina sobre la mesa. Efectivamente, la mayor cantidad de denuncias nunca se vinculan al proceso. Ya no digamos que acaba en una acusación o en un juicio oral, o sea, ni siquiera hay vinculación a proceso, ¿no? Eso es terrible, y eso pasa no solo en Nuevo León, pasa en todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos estándares tan altos? Pues que afectamos negativamente el acceso a la justicia para las víctimas, que se impide la reparación del daño al final, ¿no? Y sobre todo que se hace imposible que se dicten medidas cautelares restrictivas en contra, digamos, de algún imputado, y a favor de la víctima, lo cual genera una enorme peligrosidad para ellas, ¿no? Y por último, la impugnación excesiva del amparo, ¿no? ¿En qué perjudica? Pues en que nos alarga enormemente los procesos, nos los hace muy complicados, tenemos que gastar más dinero, tanto público como de los abogados, las partes, acudir a atender estos juicios larguísimos, pero sobre todo afecta a los imputados que permanecen pues más tiempo en este estado de inseguridad jurídica, o sobre todo más tiempo
en prisión preventiva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues les decía yo, si bien lo ideal sería una reforma legislativa, lo cierto es que no es tampoco tan necesario, ¿no? Y ya concluyo con esto. O sea, lo que tenemos que hacer es cambiar un poquito la mentalidad de los jueces y tratar de que dejen de aferrarse a sus prácticas tradicionales. Y como todos sabemos, o todos los que hemos trabajado en el Poder Judicial Federal, pues sería ideal una correcta orientación por parte del presidente de la Suprema Corte, de los otros ministros o de los consejeros de la Judicatura, ya sea en un acuerdo o en una circular o incluso en un discurso o cualquier otra de estas prácticas que se utilizan en el Poder Judicial para mandar alguna línea que pueda mejorar la justicia en algún sentido y que, claro, no afecte de ninguna manera la independencia que debe tener cada juzgador en lo particular. Pues esta es mi propuesta y se las dejo sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Mara. Pues bueno, yo me quedo con una afirmación que tú dijiste al principio de que la verdad este juicio de amparo está afectando más derechos de los que pretende cuidar, ¿no? Y es contradictorio, obviamente, a los principios del sistema acusatorio y es urgente. Pones un reto muy descomunal, pensar en cambiar la mentalidad de los jueces y que, bueno, creo que es un reto que tenemos que asumir y que tenemos que trabajar por ello para buscar la manera de sumar a los jueces una visión diferente y que realmente sí asuman ese compromiso del papel que están jugando ellos en el sistema de justicia. Así es que, pues bueno, muchas gracias, Mara, estimada Mara, y le damos la palabra por 6 minutos a nuestro amigo Alejandro Santos. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, escuchando con atención todas las propuestas de mis compañeros, de verdad es enriquecedor saber que todos tenemos una misma visión. A veces, tal vez hablamos desde el punto de vista fatalista, ¿no? De lo que no queremos ver, pero desafortunadamente el hecho de lo que está generándose el día a día en las audiencias o en estas salas nos llega a la mente. No sé si ustedes recuerdan o han visto ese meme donde aparecen varias caras, ¿no? Y al final se transforma en una cara distinta a la que inició. Iniciamos con una cara de un sistema acusatorio adversarial bien, con todas las calidad, con todos los principios de estructura, y terminamos desafortunadamente con una sombra inquisitiva, con una cara distinta, que no queremos que esto suceda. Evidentemente hay que trabajar mucho en la propuesta que se tiene que realizar. Hay un meme que viene así como, le destapan la cara que trae ahí, le quitan la máscara y resulta que atrás de él venía otra persona, ¿no? El sistema inquisitivo. Tenemos una sombra muy, muy importante atrás de nuestro sistema que nos está empujando y que la política interna de nuestro país, las políticas públicas, encaminan cada día más las reformas a darle al traste a nuestro sistema acusatorio que tanto hemos peleado, que tanto hemos trabajado. Hay tantas personas que se han metido en este esquema de justicia que queremos que se transformen los derechos que tienen las partes en el proceso, que exista una verdadera actuación de la autoridad que investiga, así como de los profesionales del área de la defensa, sea pública o particular. Pero hay propuestas que podemos tener siempre en cuenta. Evidentemente, los modelos de gestión que deben de cambiar, los modelos de gestión con los que cuenta actualmente el Poder Judicial, las procuradurías, las defensorías públicas deben de cambiar y de alguna manera vincularse con una intención de que no exista retraso en la impartición de justicia, de transformar la manera en que estamos recibiendo actualmente, digo, bajo los procesos de la pandemia, la administración de justicia, los temas de investigación, el apoyo institucional que debe de existir de parte de la Federación o los estados. No existe el reconocimiento económico, por ejemplo, abogados, defensores que tienen ganando lo mismo hace 15 años, fiscales que se les incrementa la carga de trabajo, pero siguen ganando lo mismo, defensores y fiscales en diversos estados que ni siquiera han tenido un aumento respecto de hace 10 años. Entonces, esta parte evidentemente forma una cadenita de situaciones que van dándole a los operadores del sistema, pues evidentemente hacer su trabajo como se les requiere, ya no dan el extra, ya no necesitan dar el extra porque no hay nada que los incentive como un operador del sistema. Lo que no queríamos, lo que mirábamos, hace algunos días leía unas notas del estado de Guanajuato, una universidad, la Universidad de Guanajuato, donde una propuesta de un maestro analizaba el sistema, cómo deberíamos de cambiar el sistema en ese momento en Guanajuato. Esto estoy hablando como del 2007, por ahí, 2008. Y la realidad es que leyendo lo que tenemos, lo que no queríamos
nos estamos transformando en ello. Desafortunadamente, lo decía muy bien ahorita hace un momento Gaby, el tema de la prisión preventiva como una sanción anticipada. Ya vemos a la sanción anticipada y no hemos hecho nada por también cambiar esa mentalidad al ciudadano de decirle, la prisión preventiva es un instrumento que establece el propio procedimiento con la finalidad del sometimiento de estas personas al proceso mismo, el que no se sustraiga, la protección a los testigos, a la víctima, pero no hemos comunicado esa información como se debe y muy probablemente en los esquemas de publicidad, en la propaganda que hacemos de nuestro sistema, todavía tenemos considerado la prisión preventiva como una sanción y la gente prefiere ver a las personas tras las rejas o tras la cárcel a prácticamente saber qué es la prisión preventiva. Se ha excedido el esquema de la prisión preventiva en este sistema, lejos de tener una visión distinta a la aplicación de este instrumento como tal, como medida cautelar. Transformamos a nivel constitucional, le metimos más delitos, generamos una actividad diversa, le dimos la posibilidad de mandar a la cárcel a cuanta persona queramos, y esa parte creo que debe de ser revisada en todos los sentidos. Evidentemente, lo decía Gaby ahorita, la capacitación continua, el hecho de tener a nuestros operadores evaluados, la participación de la iniciativa privada en temas de capacitación respecto de defensores particulares, la evaluación de los sistemas que tenemos de educación continua en las universidades para poderles dar a la persona que se está preparando, a las personas que están tomando una maestría, un diplomado, una especialidad en este sistema, pero con criterios nuevos, innovadores, que atiendan, a las necesidades que realmente tenemos en la población, las necesidades que tenemos en nuestro sistema y en la operación que actualmente estamos realizando. Creo que hay mucho trabajo por hacer. No quisiera verme en 10 años más de nueva cuenta en un foro, pero ya hablando de otra situación donde estemos totalmente fatal, el tema de decir, híjole, pasó esto, pudimos hacer aquello, queríamos hacer y que todo quede una propuesta como ha pasado en los últimos 5 o 10 años. La realidad es que estamos en un tiempo definitivo, un tiempo que debemos de definir muchas estrategias y es el momento en que debemos de tal vez renovar o retomar los esquemas que se tenían en el sistema. Las comisiones interinstitucionales, los conversatorios que ya existían, que ya estaban dándose en cada uno de los estados, retomar, como lo decía ahorita la maestra Paulina Telles, seguir retomando este tema de los conversatorios, seguir retomando el tema de las comisiones interinstitucionales, la toma de decisiones específicas, a cierto punto, los dardos a donde tengan que ir específicamente. Les agradezco mucho, de verdad, la oportunidad que nos dan, Martín, y de verdad, aquí estamos para poderlos apoyar mutuamente y siempre agradecer, pues, la invitación que nos haces. Fabio, Gaby, Mara, Paulina, muchas gracias por su atención esta mañana, ¿no? Muchas gracias, mi estimado Alejandro. Pues sí, la verdad es que como una persona experta en la operación del sistema, pones el énfasis en cómo abordar la problemática de los operadores, lo que ellos están enfrentando y cómo esta sombra del sistema inquisitivo pudiera, obviamente, generar o tomar una fuerza importante si no se toman cartas en el asunto. Creo que el tema de la capacitación, educación es un tema central que pudiera adolecer de muchas fallas desde la universidad, porque pues yo me acuerdo que en aquel tiempo decíamos que la generación que sigue de abogados ya iba a estar formada con los nuevos pensamientos del sistema acusatorio, pero no sé de ustedes, pero creo que esa generación ya está trabajando, se supone, operando en el sistema, pero quién sabe cuántas fallas o digamos, o malos aprendizajes estén ahora ellos operando. Y este cambio de mentalidad ha sido pues el reto que siempre sabíamos que íbamos a tener en las manos. Y bueno, pues yo agradezco mucho a ustedes y voy ahora, creo que Paulina Telles estaba en una llamada, no sé si ya está lista. ¿No está lista? Ok, entonces, como Paulina no está lista, ella va a terminar su participación más tarde, se lo van a grabar y entonces se sumará a lo que ya por aquí ustedes apuntaron en la segunda vuelta, ¿no? Por lo tanto, pues quiero agradecerle mucho, pues principalmente al IRI, al Instituto Republicano Internacional, por estar apoyando este proyecto que ya, como les decía, pues ya lleva como 4 años, aunque nosotros con el IRI hemos trabajado a lo largo de como 10 años ya trabajando con el IRI. Y bueno, a los expertos que han participado en esta mesa y a los invitados expertos también que estuvieron aquí trabajando con nosotros,
Agradezco obviamente a mi amigo Fabio Valdés, a nuestra amiga Gabriela Ortiz, a la doctora Mara Gómez, al maestro Alejandro Santos y a la licenciada Paulina Telles por su tiempo y dedicación en este esfuerzo. Y creo que en este año tenemos que empezar a redoblar esfuerzos, sabiendo que tenemos estos retos por delante y que no hay nadie a quien dejárselos. Hay que enfrentarlos nosotros y buscar alternativas en conjunto. Agradezco mucho pues esta participación y espero verlos pronto en el siguiente evento, que seguramente renace la red, incluso el IRI podríamos estar convocándolos para darle seguimiento a todas estas pendientes que ustedes dejan sobre la mesa y que es necesario irles dando respuesta en una planeación estratégica que nos ayude a avanzar y evitar lo que dice Alejandro, de no vernos en 5 años o en 10, sería mucho más lamentable estando en la misma situación en la que estamos ahora, ¿no? Así es que, pues muchas gracias a todos, les mando un abrazo muy fuerte y espero verlos muy pronto.